Ricardo Cañas Montalvo, soy investigador principalmente de historia relacionado con Veracruz en forma muy particular, pero por supuesto México y todos los enlaces con el mundo. Actualmente soy el encargado del Museo de la Ciudad de Veracruz, Coronel Manuel Gutiérrez Zamora. Que bueno, en 1825 ya había comenzado la historia del ferrocarril, los caminos de fierro en Inglaterra, se había dado ya el ferrocarril de Cuba, en Chile, en Estados Unidos, y aquí en América, bueno, en 1837 el presidente Anastasio Bustamante dio a Francisco Arrillaga la concesión para la construcción del primer tramo de ferrocarril en México, que uniría el puerto de Veracruz, la ciudad de Veracruz, con la Ciudad de México, y lamentablemente esto pues no prosperó. Y hacia el 31 de agosto de 1842, Antonio López de Santa Anna otorga una segunda concesión de la construcción del ferrocarril a la Comisión de los Acreedores del Camino de Perote a Veracruz, con algunas canologías, inclusive, bueno, recibían un cierto porcentaje del impuesto de avería que entraba aquí en la vieja aduana de Veracruz para poder construir ello. Y bueno, no fue muy fácil, por supuesto, porque se dieron muchas problemáticas, entre ellas 5 años después los norteamericanos, recordemos que hubo una invasión a Veracruz, hubo un bombardeo, y lo poco que se había construido entre 1842 a 1847 se tuvo que desmantelar y fue destruido. Aún así, después de este periodo, nuevamente se comienza a construir el ferrocarril. La concesión posteriormente se les va a volver a quitar a ellos, se les va a entregar a otras personas, pero todavía el gobierno presiona a finales de 1849 y se va a inaugurar el primer tramo de ferrocarril en México. Solamente eran 11 kilómetros y medio. Cuando se le da ya a los acreedores del camino de Veracruz a Perote, la idea era construir el primer tramo de Veracruz al pueblo de San Juan, aquí prácticamente donde termina el municipio de Veracruz actualmente. No se da totalmente, repito, se inaugura el día 16 de septiembre de 1850 el primer tramo de ferrocarril. La locomotora era una locomotora que se trajo de Bélgica y se llamó la Veracruzana, una locomotora por supuesto de vapor. En aquel tiempo, bueno, pues el presidente no vino, tampoco vino el gobernador del estado de Veracruz, el señor Palacios, pero sí estuvo presente el que era en ese momento el jefe político de Veracruz, don José de Emparan, que inclusive hay una calle aquí en el centro con su nombre. Hubo 200 invitados, el sacerdote Ignacio Jiménez pues bendijo todas las instalaciones del ferrocarril, la misma locomotora, los carros de ferrocarril, y finalmente esa mañana del 16 de septiembre de 1850 se inauguró el primer tramo de ferrocarril en México. Alcanzó una magnífica velocidad y asombrosa velocidad para esa época de 40 kilómetros por hora, este pequeño ferrocarril. Y el costo que tenían, bueno, claro, el primer viaje fue inaugural, fue gratuito, pero ya después ya tendría un costo. En el pasaje ya en el coche cerrado costaba $1 de aquí a Tejería, la antigua estación del Molino. De ahí crecería un poco más hacia San Juan y poco a poco tardó 23 años en poder terminarse hasta la Ciudad de México, que inclusive le había sido otorgada esa concesión de la construcción del ferrocarril a unos veracruzanos, los hermanos Escandón, Antonio y Manuel Escandón, muy conocidos en la historia de México. Y bueno, ellos ya les va a tocar todavía comprar inclusive el ferrocarril que se había comenzado a construir allá por 1853, el que iba de la villa a la Ciudad de México, para unir los dos tramos de ferrocarril. Es así como va a llegar, ya muy posterior, por supuesto, estoy hablando de 23 años después, con mucha problemática, algunos beneficios, claro, va a llegar ese día 1 de enero de 1873. Juárez acababa de fallecer unos meses antes, era presidente de México, el jalapeño Sebastián Lerdo de Tejada, y le va a tocar el inaugurar el ferrocarril. Fue una situación maravillosa construir todo ese tramo de ferrocarril, por lo menos desde Veracruz hasta Orizaba, más o menos es el lineal y es semiplano, y a partir de ahí, bueno, comienza una escalada muy importante y un culebreo interesante. De hecho, se trajo a un ingeniero norteamericano, una eminencia, el ingeniero Andrew Talcott. De hecho, él fue el que inventó un sistema para medir la altitud, y él logra hacer una pendiente de un porcentaje pequeño, me parece que era del 5%, no recuerdo en este momento, me parece que sí,
para poder elevar el ferrocarril, o sea, la vía, y que el ferrocarril no le cueste tanto trabajo subirlo. De hecho, se construyeron 18 túneles, puentes, y el mejor de todos ellos, el más impresionante en su momento, fue el puente de la Barranca del Metlac, que funcionó durante 112 años, entre 1873 y 1985, todavía en época de Miguel de la Madrid apenas va a ser sustituido este puente, que fue una maravilla y fue en definitiva una de las primeras obras hechas por el hombre, es decir, algo artificial que se consideró como un atractivo turístico, porque la barranca, el puente de la Barranca del Metlac es circular, es ligeramente curvo, ¿sí? Entonces sale de un túnel y comienza a circular por el puente, y de hecho, ya sea de ida o de venida, en el puente el tren se detenía un momento, el convoy tenía una barandilla y ahí la gente podía bajar a observar lo hermoso del paisaje. Entonces fue verdaderamente una maravilla la construcción del ferrocarril mexicano. Recordemos que aquí mismo sucedió en Veracruz el primer accidente también de ferrocarril, cuando se hace el Segundo Imperio de México, 1864, precisamente al siguiente año, 1865, si no mal recuerdo, salió un tren sin haberse notificado antes, ¿sí? Que iba precisamente hacia el último paso que ya estaba construido, parece que estaba hacia Paso del Macho, por ahí en Purga, me parece, perdón, ya estaban construidos los últimos tramos, pero no se dio aviso. Entonces no había señalamientos ni nada, y el ferrocarril llegó en la noche cargado de soldados franceses y pasó sin ver los anuncios que había de la parte que estaba terminada de la vía, o sea, del camino de fierro, del ferrocarril. Continúa el tren y se sale de la vía y hay un accidente ahí donde varios soldados franceses lamentablemente fallecieron. Entonces funcionó para pasaje, para mercancías, para tropa. Ya cuando se inaugura el ferrocarril ya completo, se inaugura primero en 1872, todavía en vida de Juárez, el tramo que iba hacia Puebla, el ramal hacia Puebla, lo logra él inaugurar, y ya el cerrado de México-Veracruz, ya lo hace Sebastián Lerdo de Tejada, y constituyó un impacto muy grande porque había mercancías que nunca se habían probado en Veracruz debido a que no soportaban el viaje y se echaban a perder, entre ellas el pulque. Gracias al ferrocarril se consumía pulque y otros productos que llegaban desde partes muy lejanas de Veracruz, que podían llegar inclusive frescos todavía. Entonces, mercancía, por supuesto, correo, fue muy importante el correo, que a pesar de que ya desde 1855 Veracruz contaba con un telégrafo que unía la Ciudad de México con Veracruz, la carta siempre fue muy importante, el documento escrito a mano fue muy importante, y por supuesto era muy preciado el vagón de correos, todavía hasta muy entrado el siglo XX. Cuando los hermanos Escandón toman la concesión del ferrocarril, había dos expectativas hacia la Ciudad de México. Una era vía Jalapa y la otra era vía Córdoba-Orizaba. Los Escandón precisamente eran de esta última región, de Córdoba-Orizaba, y deciden hacerlo precisamente por ahí. Entonces, bueno, salía de Veracruz, la primera estación del ferrocarril que hubo en Veracruz, la que, repito, se inauguró el 16 de septiembre de 1850, se encontraba a extramuros, más o menos donde hoy se encuentra el Mercado Hidalgo. Había que salir de la ciudad por la antigua Puerta de la Merced, pasar por la Alameda y llegar hasta ese punto, y de ahí tomar el ferrocarril hasta donde ya todo estuviera construido. De hecho, ahí todavía llega Sebastián Lerdo de Tejada, llega a la ciudad de Veracruz, inclusive hay un recibimiento increíble. El día 3 se hizo un baile arriba de un barco que estaba en la rada de Veracruz, el Isabel la Católica. Se sonaron cañonazos de salva desde San Juan de Ulúa, las casas iluminadas, por supuesto con antorchas, quinquets, lámparas de aceite, hubo bailes y mucha celebración cuando se inauguró el ferrocarril. Constituyó algo muy importante, y de hecho constituyó también lo que hoy conocemos como el turismo, porque viajar en aquellas épocas era de lo más peligroso, difícil, incómodo. Pues no solamente podían ser asaltados en las diligencias, en las recuas, en las volantas, en las literas, sino que también podía pasar por un lugar donde había alguna enfermedad, una peste, una epidemia, y contagiarte y morir al llegar a tu destino. Entonces el ferrocarril lo que hizo fue, no solamente acortó la distancia, el tiempo, por supuesto, entre la Ciudad de México y Veracruz, que hasta en diligencia podía tardarse hasta 7 días, ¿no? Ahora eran 12 horas, poco más en un principio, por supuesto,
pero acortó no solamente el tiempo, sino también la comodidad. Ahora, en un suave y romántico vaivén, la gente podía viajar a un precio más económico, más rápido y con más amplitud y más comodidad entre México y Veracruz, lo que constituyó a que comenzara a llegar una gran cantidad de mercancías, por supuesto, y claro, de gente que ahora podía visitar la ciudad de Veracruz con una comodidad y un recurso económico mucho mejor. Vemos que viene para 1895 la construcción del puerto artificial de Veracruz. Un paso antes de ello, el ferrocarril ya había entrado precisamente al mar. Cuando está Maximiliano en México, va a tener algunas diferencias con los Escandón, y ellos constituyen allá por 1865, 64-65, se llamó la Compañía del Ferrocarril Imperial Mexicano, así se le conocía, porque tenía un sustento de capital inglés. Entonces, en esa época, un poquito posterior a ello, el ferrocarril inclusive va a entrar ahora al mar. Se construye para los años 70 del siglo XIX un muelle metálico piloteado sobre el mar que se le conoció como el muelle inglés. Una locomotora podía llegar hasta esa parte ya del muelle piloteado sobre el mar, y unas grúas que portaban hasta 5 toneladas de peso podían descargar desde las falúas directamente a los vagones de carga del ferrocarril. Fue muy importante. Esto hizo que se necesitara mano de obra también en la ciudad, y mucha gente, al ver la mano de obra, mucha gente de Alvarado, Tlacotalpan, de Oaxaca y otros lugares circunvecinos de Tlaxcoyan llegaron a vivir a Veracruz, lo que hizo un detonante en la explosión demográfica y la pluralidad de gente que llegó a vivir a nuestra ciudad. Entonces, eso fue un factor muy importante para que creciera. Todavía en el siglo XIX la población de Veracruz subía y bajaba por las epidemias, enfermedades y muchas cosas más. No había un saneamiento adecuado, pero ya a partir de la construcción del puerto de Veracruz y la llegada del ferrocarril, todo fue en ascenso, la población, el número poblacional fue en ascenso, donde hubo inclusive la necesidad de la construcción de viviendas por parte de terratenientes para que esa gente que llegaba a Veracruz tuviera un lugar donde vivir, y es así como nació también lo que hoy conocemos como el barrio de la Huaca, que fueron patios y accesorias de vecindad que las familias ricas de Veracruz construyeron para darle renta a esa gente que llegó a trabajar a la ciudad de Veracruz. Esos fueron los cambios, y no solamente cambios en la cantidad de gente que llegaba, sino también en costumbres. La rama, precisamente una tradición muy bonita veracruzana, llega, que es del Sotavento, llega a la ciudad de Veracruz traído en ferrocarril y algunas veces también por barco. Toda esa gente que se había venido a vivir a Veracruz, que era de orígenes tlacotalpeños, es decir, de esa región sotaventina, las familias de allá les traían la rama a Veracruz, a sus familiares aquí, para que no perdieran la tradición, y la gente de Veracruz comenzó a ver esa rama que llegó a finales del siglo XIX en nuestra ciudad y se quedó ya como nuestra también aquí. Entonces, fueron cambios también en la influencia cultural sotaventina a la ciudad de Veracruz. El ferrocarril que salía desde la estación Extramuros iba originalmente por lo que hoy es Miguel Alemán, pasaba a lo que es Tembladeras. La zona de Tembladeras se conoce así porque en ese lugar, como hay muchos pantanos, aunque se rellenó con piedra esa zona, cuando pasaba el tren tenía que bajar la velocidad porque temblaba mucho precisamente al momento de pasar el convoy, de ahí que zona se le llamara Tembladeras. De ahí, bueno, había varias estaciones que se volvió en su momento toda una tradición en ellas. Había que salir prácticamente ya sea de México, de Veracruz, con el estómago vacío, porque en cada estación el ferrocarril dio vida a esos pueblos, y sobre todo nada más vida en la cuestión del movimiento de personas, sino también el movimiento económico. La gente de esas regiones subía a vender sus productos, principalmente alimentos, y los pasajeros comían dentro del ferrocarril. Recordemos que era muy famoso el subir las famosas garnachas aquí en Rinconada, el pulque, la cajeta, en Río Blanco el pollo frito que quedaban con ensalada. Entonces hubo un movimiento económico muy interesante, y por supuesto un movimiento social. Viajar en primera o en segunda, depende de la comodidad y el costo también. Traer inclusive animales de granja, por supuesto, inclusive pequeños cerdos, aves como gallinas y guajolotes, cambiarlos de algún punto era muy interesante. Este fue el detonante social y económico que dio el ferrocarril. Las estaciones muy bonitas, por cierto, todas ellas, algunas todavía existen afortunadamente, algunas se han
convertido en casas de cultura, porque lamentablemente, bueno, sabemos que ya no existe un ferrocarril de pasajeros. El ferrocarril sigue transportando hasta el día de hoy mercancías, sigue transportando inclusive el correo, entre muchas cosas más. Para 1997, que va a desaparecer el sistema de ferrocarril de transporte de pasajeros, también comenzaba, mira, el ferrocarril ya tenía muchos años que el ferrocarril de pasajeros estaba subsidiado por el gobierno. Verdaderamente era el combustible que utilizan las locomotoras, pues era caro a comparación con el costo del boleto. Por supuesto que la compañía del ferrocarril mexicano hizo en muchas ocasiones cambios, ideas, innovaciones con los carros Pullman, que ofrecían mucha comodidad, el ferrocarril nocturno que llevaba dormitorios. Posteriormente, en los años 80, llegó lo que conocimos como el jarocho, este ferrocarril que era nocturno, muy bonito por cierto, que llevaba no solamente el vagón dormitorio, sino hasta atrás el de primera especial, extremadamente cómodo, y te ofrecía inclusive un pequeño lunch de cena a un precio bastante razonable. Recordemos que el ferrocarril entre México y Veracruz, la duración era de 12 horas aproximadamente. Salieron muchos ferrocarriles, el ferrocarril de Alvarado, el que iba para Mérida, en fin, muchísimos más, el del Istmo, que es el que pasaba por Boca del Río. A finales del siglo XIX se hace este ferrocarril, y el puente viejo de Boca del Río es un puente del ferrocarril y está construido con un material de origen inglés muy resistente, ahí está todavía funcionando. Entonces, el impacto fue social, sobre todo porque había gente que estaba muy acostumbrada a viajar en el tren. La comodidad y las vistas tan hermosas que te ofrecía el ferrocarril, sobre todo entre México y Veracruz, pasar por entre montañas, puentes, cascadas, ríos y cosas muy hermosas. Sin embargo, las generaciones nuevas ya no disfrutaban, debido a que cada generación que viene es distinta, y sobre todo lo que les gusta es la rapidez. Por supuesto, por ejemplo, una compañía de autobuses que da hacia el oriente de lo que es México había nacido precisamente un día 28 de diciembre de 1939, y aunque en un principio se hacía 7 horas entre México y Veracruz, es decir, apenas 5 horas menos que el tren, y por supuesto más incómodo, al final, con la construcción de las modernas carreteras y autopistas pavimentadas, llegaron a ser de 5 a 6 horas. Y a la gente lo que le gustaba más, sobre todo los jóvenes, era la rapidez que te ofrecía llegar a la Ciudad de México o algún punto intermedio, Puebla, en 4 horas más o menos. Entonces, poco a poco, a pesar de que el ferrocarril seguía teniendo para los años 80, sobre todo el ferrocarril diurno, mucha asistencia, se veía que en algunas, por ejemplo, el nocturno tenía menos uso de clientes, había menos pasajeros. Por ejemplo, a mí me tocó para 1990 ¿qué será? 92 aproximadamente, viajar en el primer especial, el del jarocho, y éramos en ese primer especial, un vagón muy grande, solamente 4 personas, y había que sustentarlo. Entonces, fue en la época de Ernesto Zedillo, si no mal recuerdo, cuando se vendió el ferrocarril a empresas particulares que decidieron entonces ya no tener el sistema de transporte de pasajeros. Por supuesto, es muy recordado porque en todos los países de Europa hay ferrocarril, ¿sí? En Estados Unidos hay ferrocarril, en muchos países de América también, en muchas partes del mundo. En la India el sistema del ferrocarril es grandísimo, inclusive se ha calculado que todo el tendido de vías que existen en la India podía llegar de nuestro planeta a la Luna y luego de regreso, así de grande es. Y si tú lo ves hoy en día, es muy solicitado. Lamentablemente aquí en México la empresa particular no le interesó, y pues ya no existe más. Y sí, sigue siendo todavía muy recordado por la gente, sobre todo la gente bohemia de ese México, y la gente que está sobre todo en las cuestiones culturales, porque el ferrocarril significó muchísimo para la unión de todas esas poblaciones que había que existen entre la Ciudad de México y Veracruz. Hasta el día de hoy, para quien le gusta el senderismo, es muy bonito caminar, recorrer la zona del ferrocarril mexicano, sobre todo por la parte de Orizaba y Córdoba. Todavía están los tramos de vía, están los túneles, algunos puentes que, bueno, al no tener ya el mantenimiento durante, imagínense, ya tiene más de 20 años de ello, pues bueno, ya algunos no son muy recomendables pasar, sobre todo los puentes, porque puede haber algún accidente. Pero son luego lugares muy, muy hermosos que todavía se pueden admirar. Ojalá, así como el Chepe existe en una parte de nuestra nación, se pudiera dar la función de un ferrocarril
Hay una parte que es semilineal y es muy bonita entre Veracruz y Orizaba. Inclusive puede haber un ferrocarril que fuera únicamente los fines de semana entre la Ciudad de México y Veracruz para todas aquellas personas que les gusta viajar en ferrocarril y admirar sobre todo esos paisajes tan hermosos que tiene México en ese recorrido. Fue muy bonito, la verdad, era muy bonito viajar de Veracruz en otros lugares como Orizaba a Río Blanco y muchos puntos intermedios donde se subía la gente a vender las garnachas, el café, el atole. La verdad es una historia muy grande que afortunadamente quedó plasmada también en hermosas películas de la época de oro del cine mexicano. Ojalá que algún día una empresa rescate esta parte, porque estoy seguro que habrá un muy buen número de clientela para un nuevo ferrocarril de pasajeros en México. Participamos en una página que se llama Veracruz a través del tiempo, donde se suben fotografías, anécdotas de todo tipo, de los tranvías, del ferrocarril, del Veracruz antiguo, lugares intermedios. Entonces ahí pueden participar si tienen alguna fotografía del interior de los ferrocarriles. Recordemos que había inclusive el vagón comedor, ¿sí? Había vagones donde había lectura, donde se ponían sillones en el vagón, muy bonitos sillones en el vagón, no había asientos como tales, butacas, no, sillones donde la gente podía leer un muy buen libro en ese suave vaivén que daba el ferrocarril.